Buenas tardes, amigos. Estamos en Líneas de Fuga. Hoy vamos a hablar de las cárceles, de la gente que está recluida en las cárceles y de la gente que trabaja en las cárceles, ¿no? En este sentido, nos puede parecer que las cárceles han existido siempre, pero realmente esto de encarcelar a los reclusos en una prisión para privarles de libertad durante un periodo determinado por haber cometido una conducta tipificada como delito es una cosa relativamente reciente. Realmente hablamos de una historia que se implantó durante el siglo XVIII, inicialmente en Europa, digamos, y que está sujeta a las lógicas de la política criminal, ¿no? De alguna forma, ¿no? Digamos, las cárceles son esos espacios donde las sociedades no les gusta mirar, ¿no? Es esa parte oculta de nuestra sociedad en la que, digamos, la sociedad en general prefiere no saber qué es lo que pasa ahí, prefiere ignorar, o sea, no conocer, digamos, esos espacios donde se acumula marginalidad, exclusión social, digamos lo plebeyo, ¿no? o lo marginal de lo plebeyo, ¿no? Que ya de por sí es marginal. En este sentido, decía Foucault que las cárceles, los hospitales y las escuelas presentan similitudes porque sirven con esa intención primera de la civilización, que es la coacción. ¡Oye! Te hablo desde la prisión. Wilson Manyoma, Borbona. Esquinas, pero entre esquina y esquina siempre habrá lo mismo. Y para hablar de esto hoy en Líneas de Fuga tenemos una invitada, una voz femenina, además, es decir, que de alguna forma conoce la realidad de las cárceles ecuatorianas y, digamos, queremos transparentar qué es lo que pasa en las cárceles en este programa de hoy. Bienvenido, Andrea, a Líneas de Fuga del Ecuador Today, un gusto tenerte aquí. Andrea Aguirre Salas es doctora en Historia por la Universidad Andina Simón Bolívar, con sede en Ecuador, y actualmente es docente en la Universidad Central del Ecuador. Ella, junto con otras mujeres, fundaron en su día el colectivo Mujeres de Frente, una organización feminista antipenitenciaria fundada en la cárcel con mujeres de Quito en el 2014, digamos, formada por mujeres presas, por mujeres no presas y por excarceladas, dedicadas a la coinvestigación y a la acción política, digamos, en marcos del feminismo de base. Andrea es académica, pero también es una mujer militante que participó en su momento en la creación de la revista feminista quiteña Flor de Huanto y, digamos, que recoge publicaciones del movimiento feminista de mujeres en el Ecuador y en la región y, digamos, que tiene una fuerte intervención, digamos, con mujeres presas y excarceladas, ¿no? Andrea, bienvenida, un gusto tenerte hoy con nosotros. Me gustaría como empezar planteando, digamos, que el concepto hegemónico, digamos, de seguridad, el concepto convencional, digamos, de seguridad ciudadana, se sustenta sobre tres instituciones básicas que operan, digamos, en el sistema social al que estamos sometidos y que son básicamente la policía, la justicia y la cárcel, ¿no? Donde cada uno de ellos cumple una función específica teóricamente en este modelo de seguridad hegemónico, ¿no? En el caso de la cárcel es la institución más clara donde pues, se expresan las relaciones de poder y las prácticas disciplinarias y supone también que tiene al menos dos papeles o dos roles que se supone que están asignados a las cárceles, que son la disuasión, es decir, que inducir a que no se cometan delitos, y en segundo marco la rehabilitación la rehabilitación y la reinserción social. Bueno, la práctica nos demuestra de que, digamos, estos roles en la práctica no se cumplen. Todas las estadísticas, los informes nos ven a decir que la cárcel no es un espacio, o sea, es un espacio más bien de capital social negativo, ¿no? Y que la reinserción realmente no funciona, ¿no? En este marco, las mujeres de Frente llevan años trabajando el tema de las cárceles.
sobre todo en el marco de las mujeres en concreto, y aquí te quiero hacer la primera pregunta, Andrea. ¿Cuál ha sido la evolución del sistema penitenciario en el Ecuador? Es decir, que desde que se ha consolidado el modelo, digamos, en favor de esos, o sea, se ha consolidado un modelo en favor de esos supuestos objetivos de reinserción, realmente es disuasorio, es decir, digamos, a efectos de criminalidad en el Ecuador, y han existido cambios en favor de las mujeres, digamos, de los presos en general, es decir, de las personas privadas de libertad, es decir, ¿ha existido algo de eso realmente en estos procesos, digamos, de reformulación del sistema penitenciario desde la vuelta de la democracia al Ecuador hasta hoy? Pienso que es importante hacer una historia de las prisiones y de la función de las prisiones en el Ecuador para poder dimensionar el sistema penitenciario que estamos experimentando y que nos toca sobrevivir hoy. Primero, es evidente que desde el momento en que el penal fue fundado, en el siglo XIX, hubo un claro objetivo de controlar a los sectores inciviles, de controlar, digamos, aquellas dimensiones de los quehaceres populares que se veían como atentatorios contra la ciudadanía. Fíjate que la vagancia, por ejemplo, fue penalizada en este país hasta los años 70 del siglo XX, como la ebriedad consuetudinaria, por ejemplo, era penalizada también. Vemos cómo hacia los años 60 se penaliza de manera intensiva el hurto, ¿no es cierto?, el robo sin violencia de un monto, digamos, miserable, que además se penalizaba como vagancia. Eso nos muestra que desde el principio de la historia de las cárceles en el Ecuador, lo que estamos experimentando es un control del empobrecimiento, un control de aquellos sectores populares que fueron progresivamente poblando las ciudades y que fueron poblando además ciudades que no ofrecían alternativas laborales. Digamos que el aparato productivo y de servicios del Ecuador nunca pudo realmente construir alternativas laborales y, por tanto, si tú miras la composición de la fuerza de trabajo de manera crónica en nuestro país, el desempleo y el subempleo han afectado por lo menos a la mitad de la población económicamente activa. Digamos entonces que una enorme población migrante que se buscaba la vida en ciudades como Quito o Guayaquil iba construyendo los tejidos de la economía popular callejera, que también eran penalizados porque afeaban la ciudad, porque ocupaban la plaza pública, porque estaban muy asociados al hurto, la cachinería. Piensa que toda esa dimensión de las economías populares callejeras debía ser controlada y efectivamente era controlada por el sistema policial, judicial y penitenciario. De hecho, hacia los años 70 del siglo XX, el hurto en nuestro país era una contravención, justamente por tratarse de un delito nimio, ¿no? Se trataba de delito de robo sin violencia de productos, objetos, lo que fuera, de escasísimo valor. Y en este país se sancionaba como vagos a prisión a, digamos, quienes se dedicaban al hurto. En realidad eran muchachos de la calle, era gente profundamente depauperada. En este sentido, me parece interesante señalar que quizás a diferencia de lo que tú planteabas en la introducción, al menos hasta la Revolución Ciudadana, en este país las prisiones no cumplían un rol disciplinario, no fueron, aunque algunos estadistas lo intentaron, no fueron en realidad instituciones disciplinarias, fueron en realidad espacios, digamos, de amontonamiento de poblaciones depauperadas que debían cogestionar su pena en la miseria, en vínculos con la ciudad, con las comerciantes callejeras, etcétera, y cogestionando también con los funcionarios penitenciarios. De hecho, nosotras, en las investigaciones que hemos hecho y publicado, mostramos cómo un elemento fundamental para entender en la historia nuestro sistema penitenciario nos lleva a esta definición de cogestión de la pena. Encuentras situaciones, por ejemplo, en la que los directores de la prisión otorgan permiso a los presos para salir bajo custodia a vender los productos que están produciendo en la prisión en las calles. Encuentras, por ejemplo, que dentro de las prisiones hay carpinterías en donde las gentes de la ciudad hacen pedidos, ¿no? Entonces, lo que tú encuentras antes de la Revolución Ciudadana, que me parece muy importante señalar que partió aguas en esta historia, lo que encuentras es una cogestión de la pena con muros, digamos, de las prisiones profundamente porosos. De hecho,
Cuando nosotras en 2004 iniciamos este proyecto, encontrábamos perfiles, imagínate, como jovencitos que entraban al penal a comprar la droga, verduleras que entraban a las prisiones a vender sus productos, los días de visita eran realmente días de comercio, muchas mujeres, por ejemplo, en la relación con los varones presos, funcionaban como correos, intermediarias. Yo creo que es fundamental mirar las cárceles como un entorno de abandono y un entorno de sobrevivencia profundamente vinculado con las economías populares callejeras. Digamos que en el penal y en el entorno inmediato del penal García Moreno, por ejemplo, quienes vivían en la prisión tenían una relación profunda y permanente con el vecindario, ¿no? Por ejemplo, las compañeras que se dedican a la venta informal, pues entraban al penal a vender, en fin. Entonces, es muy importante poder entender cómo la propia precariedad económica del sistema hizo de nuestras prisiones algo enteramente distinto de las instituciones disciplinarias que podemos pensar con Foucault o que podemos pensar si queremos utilizar marcos teóricos como las instituciones totales con Goffman o si queremos pensar las instituciones disciplinarias. No, nuestras prisiones eran entornos profundamente porosos, vinculados a la economía popular callejera. ¿Y quiénes estaban presos antes de la lucha contra las drogas, que es otro parteaguas fundamental en esta historia? En realidad eran integrantes de las economías populares callejeras. Antes de la década de los 90, cuando empieza realmente la prisión por drogas, ¿no es cierto?, como delitos contra la salud pública, lo que tú tienes masivamente en prisión son pequeños ladrones, delitos menores contra la propiedad, y sobre todo encuentras una dinámica que me parece muy importante señalar, que es una dinámica de circulación dentro-fuera. De hecho, nosotras en las investigaciones que hemos hecho históricas de archivo, mostramos cómo estos perfiles asociados al hurto, ¿no es cierto?, los que se llamaban en el Código Penal reos de hurto, ¿verdad? Ellos tenían una dinámica de pasar por las instituciones del SIC, allá en la Marín, ¿no es cierto?, donde eran sometidos a tortura física. En este país estaba institucionalizada la tortura como método de investigación criminal, legalizado, quiero decir, y ellos pasaban por el SIC, por el penal, salían a la calle, volvían a entrar al SIC. Más bien podemos hablar de una geografía del poder punitivo del Estado. De hecho, muchos de los compañeros con los que hemos hecho esta investigación a lo largo de estos años muestran cómo, por ejemplo, el reo de hurto, que era conocido por un agente del SIC, estaba condenado y destinado a esta circulación. ¿Por qué? El Código Penal, hasta los años 80, en que, digamos, este inciso del Código Penal es eliminado, el reo de hurto podía ser apresado por el hecho de haber sido fichado, ¿no es cierto? De hecho, el Código Penal, en su artículo, si mal no recuerdo, 547, puedo tener el dato impreciso en términos del número del artículo, pero en todo caso, señalaba que podían pagar prisión y debían pagar prisión aquellos individuos reconocidos por su conducta delictiva en contra de la propiedad privada. Entonces, muchos eran presos sin que se pudiera demostrar que habían cometido delito flagrante, porque efectivamente estaban fichados. ¿Qué es lo interesante? Esto no era un asunto de, los policías que a pie de calle eran corruptos y miserables, sino que estaba tipificado en el Código Penal, ¿no? Lo cual muestra una relación inmediata entre, los agentes a pie de calle y, los más altos estadistas, ¿no?, sobre todo a nivel parlamentario. Ahora, en esta historia yo creo que hay dos hitos que debemos tener en cuenta y que son fundamentales para la región. Y fíjate, no solo para las prisiones. Uno, la declaración de guerra contra las drogas, que tú sabes que sucede a inicios de la década de 1980, pero que en nuestro país realmente se institucionaliza a lo largo de la década de 1990. El menudeo, de drogas, ¿no es cierto?, de drogas ilegales, colonizó, al menos según nosotras hemos investigado, las tramas de las economías populares callejeras. La droga terminaba siendo un negocio mejor que la venta de otros productos, chicles, caramelos, chupetes, y fíjate que es un delito que no implica violencia, inmediatamente se feminizó. Podemos encontrar
microtraficantes varones, por supuesto, pero en su inmensa mayoría son las mujeres quienes empiezan, digamos, a construir el negocio del microtráfico de drogas. Y como han estudiado, digamos, algunas investigadoras al respecto, pienso en Dolores Juliano, por ejemplo, que piensa este tema no solo en nuestro país, sino también en España. Digamos, ella muestra cómo las mujeres toman opciones por delitos no violentos, y esto es muy interesante. Finalmente, la venta de drogas es una transacción que tiene a ambas partes en un acuerdo y que no implica violencia física. Por eso, inmediatamente, digamos, se feminiza. Y muchas mujeres empiezan, digamos, a combinar una serie de emprendimientos de la economía popular, el trabajo en una picantería, el lavado de ropa por horas, con el microtráfico de drogas ilegales. ¿Cuál es el problema fundamental? Su ilegalidad y el hecho de que las drogas se convierten en, digamos, el elemento atentatorio fundamental contra una supuesta salud pública. Por supuesto, esto se da en un contexto de lo que podríamos definir como una guerra contra el pueblo, para citar, ¿no es cierto?, este famoso libro de La lucha contra las drogas como una guerra contra el pueblo, que muestra cómo la ilegalización es lo que permite violencias ilegales en sí mismas, ¿no es cierto?, la acción de actores paralegales, mafiosos, y la acción también violenta de las autoridades punitivas, ¿no? Fundamentalmente la policía, el ejército empieza a participar, y te das cuenta cómo la guerra contra las drogas efectivamente es la legitimación de la violencia contra los sectores populares. Porque además no solo impacta a aquellas que microtraficaban, por ejemplo en Quito, que es donde nuestra investigación se concentra, sino a todos aquellos que son parte de su entorno. ¿Por qué? Porque se crean redes de sospecha, porque se hace posible la intervención policial, digamos, sin aviso, porque se hace posible la detención temporal, en fin, se legitima como una violencia que en este contexto legaliza, o mejor digamos, legitima una serie de prácticas ilegales. A mí me parece fundamental en este contexto señalar al menos 3 temas. El primero, por primera vez en la historia de nuestro país y por lo que conocemos por investigaciones de otras autoras a nivel regional y global, al menos digamos en el mundo occidental, las prisiones por primera vez encuentran mujeres realmente, digamos, como una población penitenciaria importante. Antes de esto, para señalar el caso de Quito, y no solo de Quito, de principales ciudades del Ecuador, las prisiones de mujeres estaban en manos de religiosas y funcionaban como auténticos conventos que veían circular 100 mujeres, 40 mujeres, ¿no? Como que las monjas lograban, las del Buen Pastor, aquí en el Inca, ¿no? Lograban llevar una prisión, digamos, absolutamente, digamos, como una escuela, ¿no? Como una escuela de religiosas, porque la población penitenciaria femenina en realidad era insignificante en términos estadísticos. En los años 90 realmente crece la población penitenciaria femenina. Pero no solo eso. Con la ley que penalizaba las drogas, ¿no es cierto?, lo que encontramos es que las mujeres y los varones penalizados por este tema encuentran una prisión prolongada, y eso transforma las economías familiares de manera radical. Uno es el caso del que es preso entre 3 y 6 meses por robo, y otro es el caso de una mujer que por 2 tabacos de marihuana encuentra una prisión de 8 años. Ahí se abre una pregunta fundamental por el entorno familiar que esa mujer sostiene. Entonces, el aumento de la población penal femenina, además en el contexto de prisión prolongada, ¿no? Eso tiene un altísimo impacto, por supuesto a nivel de los grupos familiares, pero también de los entornos de la economía popular callejera, en donde la intervención policial violenta empieza a normalizarse. Es algo con lo que se convive, porque quienes microtrafican, esto es muy importante plantearlo en mi criterio, no son mafiosas extrañas a la población, son la vecina que vendía huevos duros y que ahora te vende droga, ¿no? Y es parte de una dinámica popular que es, digamos, profundamente afectada. Ahora, la década de 1990 es al mismo tiempo una década crítica en el Ecuador en términos económicos. Es la década de auténtica neoliberalización.
Ya sabemos que en los años 80, a partir del gobierno de Hurtado, empieza un proceso de neoliberalización progresiva, pero sabemos que con Durán Ballén realmente se implanta el neoliberalismo en el Ecuador. Así es. Y conocemos los efectos de precarización de la fuerza de trabajo, conocemos los efectos de crisis de los sistemas de salud, de educación, en términos de vivienda también. Es un periodo que ustedes y yo conocemos, que termina con la crisis bancaria, la dolarización, la migración masiva, digamos que una época de sufrimiento popular intensiva. No es casual que en este periodo se consolide en el Ecuador el discurso de la seguridad ciudadana al cual tú estás haciendo referencia. La seguridad ciudadana en el Ecuador, en la región, tiene que ver con una gestión de la propia precariedad y la violencia que la precariedad trae consigo, que en un país como el nuestro, sobre todo, es un discurso que interpela a las clases medias y empieza a generar una brecha que, al menos en mi infancia, hacia los años 80, ¿verdad?, no conocíamos. Digamos que yo, por ponerte un ejemplo cualquiera, de cualquier persona de clase media, podía ir, no sé, piensa, al tejar, a comprar la ropa, evidentemente a consumir en el contexto de economías populares porque abarataba efectivamente los consumos. Yo recuerdo que mi papá me llevaba, ¿no?, a estos sectores y era parte de, digamos, de un entorno conocido, ¿no?, en nuestras desigualdades. El discurso de seguridad ciudadana va construyendo una brecha que va haciendo de aquellos que denominamos delincuentes auténticos desconocidos, gente peligrosa, gente que está observándonos, gente que puede hacernos daño letal. Este es un discurso que sobre todo afecta e impacta a las clases medias que sienten que tienen algo que perder y que efectivamente lo tienen. Ya sabes que el boom petrolero realmente favoreció a clases medias que tenían una casa que perder, que no querían que les robaran y progresivamente... El discurso del otro, ¿no?, exactamente, de alguna forma, ¿no? Entonces es muy interesante, en el periodo neoliberal, el discurso de guerra contra las drogas afecta fundamentalmente a los eslabones más débiles de la cadena, aun cuando a veces, ¿no es cierto?, hay grandes noticias sobre la captura de un capo de la droga, etcétera, pero realmente la prisión masiva se da para las personas que ocupan los eslabones más débiles de la cadena, microtraficantes, mulas, etcétera, ¿no? Entonces, la guerra contra las drogas, el discurso de la seguridad ciudadana que va construyendo una brecha que va haciendo progresivamente legítimo el castigo inhumano para con aquellos que solo dan miedo, porque ni siquiera los podemos ver con claridad. Ya no es el muchachito ratero que podías imaginar, ¿no es cierto?, desde la clase media, porque estábamos en la misma ciudad, sobre todo en el centro de Quito, ¿no? Este centro de Quito tuburizado, donde todos circulábamos con nuestras desigualdades, ¿no? De pronto, en la contemporaneidad y a partir de los años 90 encuentras la figura, en muchos sentidos imaginaria, del criminal como alguien que realmente atenta contra tu vida. Y eso va legitimando los tratos inhumanos. Ahora, ¿qué es, otro asunto, otro hito que me parece fundamental señalar y que me parece paradójico y que debe ser objeto de discusión? Tiene que ver con la vuelta de tuerca que el proyecto de la Revolución Ciudadana imprime a esta historia. Aquí te quiero preguntar, sí, porque digamos, la cartografía del sistema penitenciario ecuatoriano son unos 48 centros carcelarios, con un ecosistema de unos 40.000 reclusos, ¿no? En la actualidad. En la actualidad, sí. Digamos, repartidos en esos centros penitenciarios, sí. Y, digamos, lo que hoy se exterioriza en los medios de comunicación es una situación de violencia brutal, sí. Consecuencia de los conflictos entre bandas, sí. ¿No?, entre diferentes, sí. Bandas que de alguna forma interactúan en los centros por el control de los centros carcelarios y que además parece ser que las informaciones apuntan a que, digamos, tiene un triunfador coyuntural, que son estos choneros que parece ser que realmente han conseguido el control de los centros penitenciarios durante este gobierno, no el anterior. Sí. Habría que preguntarse por qué, ¿no? Los choneros tienen el control de las cárceles en este momento, pero bueno. El tema es en concreto que lo que visualizamos, lo que la sociedad visualiza es unos espacios de violencia, de ultraviolencia, de los cuales preferimos correr un tupido velo y no ver, ¿no? Esa es nuestra realidad, ¿no? Pero, digamos,
Esto hace que sean espacios marginados por la historia social y también por la academia, es decir, o sea, no hay investigación al respecto, o la investigación es muy pequeña, ¿no? Sí. En la década anterior, durante el gobierno de la Revolución Ciudadana, y aquí quiero enlazar con algo que dijiste anteriormente, digamos, se anunció la construcción de cárceles donde se supone que la gente podía vivir dignamente dentro de su reclusión. Y te quiero preguntar al respecto, ¿eso se logró? Y si ese objetivo se cumplió, o si se cumplió en parte, ¿cuál es la situación actual en la que vivimos, Andrea? Coméntanos un poco esta situación. No solo que el objetivo no se cumplió, es que desde nuestra perspectiva nunca hubo tal objetivo. Nunca hubo tal objetivo. Y el punto de partida tiene que ver con lo que yo creo que para mucha gente, sobre todo ecuatoriana, que nos está mirando, tiene que ver con el conocimiento que tenemos de las prisiones. Las prisiones, no todas, pero las principales prisiones estaban dentro de las ciudades y por tanto eran visibles para la ciudadanía. Una podía plantear qué horribles esos señores, una podía plantearse un montón de cosas, pero eran visibles. Y cuando yo te hablo de las cárceles como entornos de muros porosos, en donde había circulación a partir de las visitas, que eran masivas, porque las visitas eran irrestrictas, a partir de los intercambios comerciales, etc., no solamente tenías un conocimiento ciudadano de la prisión, sino tenías una pacificación de las prisiones. Y esto tiene que ver con la presencia permanente y sostenida de las mujeres, sea como esposas, sea como trabajadoras sexuales, sea como hijas, sea como amantes, sea como madres, que te van a lavar la ropa, que negocian con vos, que tienen sexo contigo, en fin. Digamos que en el caso de las prisiones de varones, la presencia de las mujeres, y esto es a nivel regional, sin duda tenía un valor de pacificación. Habría que pensar con qué costo para las mujeres, porque las mujeres solemos cargar sobre nuestras espaldas el trabajo de pacificación social, de cuidado, de sostenimiento, de acompañamiento al dolor, pero también de pacificación de la violencia. El proyecto de construir ciudades penitenciarias absolutamente distantes de los centros poblados, evidentemente, y como nosotras denunciamos en su momento, generarían entornos de aislamiento que en el contexto, digamos, de reclusión de varones, ¿no es cierto?, digamos, aislados, necesariamente iban a construir una intensificación de la violencia. Lo que yo digo me parece de sentido común y no creo que haya sido ajeno a los estadistas, porque además hubimos organizaciones sociales que lo planteamos, que lo denunciamos, que lo discutimos. Era intencional. Evidentemente, es una vuelta de tuerca en el populismo penal. Fíjate cómo la Revolución Ciudadana suele pensarse como en dos periodos, ¿no? Un periodo, digamos, en donde los movimientos sociales de un modo u otro formaron parte, hubo gente, exacto, ¿no? Una primera fase antes del 2010, ¿no es cierto?, en donde evidentemente este intento de golpe de Estado transformó muchas cosas, que fue un periodo en el que se discutieron cosas como el indulto penitenciario, la despenalización del consumo, porque evidentemente había muchísimos consumidores dentro de las prisiones, un periodo en el que, digamos, se podía dialogar y discutir en torno a la penalización. En ese contexto, el mismísimo presidente Correa discutía la guerra contra las drogas como una guerra contra el pueblo, ponía estos ejemplos absolutamente lastimeros, ¿no?, de la mujer pobre que casi no tiene voluntad y que es obligada a delinquir con el tema de las drogas, que tenemos que darle su libertad. A partir de 2010, ¿no?, y muy especialmente cuando Serrano toma el Ministerio del Interior, hay un giro fundamental y un proyecto de construcción de cárceles de máxima seguridad. Primero, cárceles distantes del entorno social. Por supuesto, podrás pensar en términos de gobierno de la pobreza, lo que implica para los familiares el solo hecho de poder visitar a 2 horas de Quito, que es un poco el entorno donde nosotras estamos, pero por supuesto en Guayaquil las compañeras y compañeros que estaban organizados allá nos planteaban algo similar, en términos además de que se rompían los lazos de intercambio dentro-fuera. Ahora los familiares tenían que pagar un negocio privado que era el economato, ¿verdad?, porque dejaba de poder usarse dinero en las cárceles. Entonces la familia tenía que pagar el economato, nadie preguntaba cómo ni por qué. Fíjate que deja de ser responsabilidad del Estado la manutención de las personas presas.
aun cuando sí se mantiene, ¿no?, el tema del uniforme y el tema del catering, ¿no? Eso se mantiene como una responsabilidad del Estado, pero en los temas de limpieza, alimentos adicionales como fruta, por ejemplo, que la gente se quejaba, y actualmente se queja, no hay fruta, no hay verdura, la carne es escasísima, o sea, la nutrición, digamos, es muy precaria, y la familia tendría que pagar el economato en un banco, ¿verdad?, para que los presos pudieran acceder, digamos, a algunos alimentos y elementos adicionales. Entonces, fíjate lo que implica en términos de recargar el cuidado de la población penitenciaria en los familiares, fundamentalmente mujeres, ¿no? Y yo insisto que esto lo sabían. Yo lo insisto porque además lo decíamos, ¿no? Me parece evidente. Hubo una resistencia intensiva. Yo recuerdo que nosotras tuvimos 3 compañeras presas cuando se trasladó el penal, ustedes lo recordarán, y esto tenía que ver con que nosotras, y sobre todo las familiares, lo veían con una claridad pasmosa, ¿no?, al grito de no están solos, y nosotras lo que tuvimos como respuesta estatal de la Revolución Ciudadana, paradójicamente, ¿no?, fue tener 3 compañeras en prisión, lo cual por supuesto hizo que el movimiento tuviera que concentrarse en la liberación de ellas, ¿no?, lo cual daba paso a esos movimientos, ¿no? Se crean sistemas que habían sido desconocidos en el Ecuador, cárceles de alta seguridad que implicaban tecnología de control, ¿no? Ahora sí, y la Revolución Ciudadana planteaba un sistema disciplinario. Ahora sí se proyectaba en el Ecuador un sistema disciplinario, el panóptico tecnológico, pero además, si tú lees el modelo de gestión penitenciaria, los planes de vida, ¿no? Cómo va a trabajar, tal porcentaje tiene que entregar a la familia para ser un buen padre, ¿no? Tal porcentaje tiene que mantener en ahorro para su reinserción, tal porcentaje podría, ¿no es cierto?, gastar en su propio economato, ¿no? La idea de que la rehabilitación es el control. Esto es paradójico, ¿no? Paradójico además en lo que imaginamos en el contexto de los progresismos. Y estos proyectos fueron construidos por lo que se autodenominó socialismo del siglo XXI. A mí me parece muy significativo, ¿no? Me parece muy significativo cómo pudieron pensar y nombrar como socialista el proyecto de uniformar. Yo recuerdo un diálogo que tuvimos con Serrano justamente cuando se dio la prisión de nuestras compañeras, y nos planteaba cosas que yo nunca supe si realmente las pensaba, debo admitirlo, me parecían de una ingenuidad pasmosa, ¿no? Justamente hablaban de los grandes capos, etcétera, etcétera, y de cómo el uniforme anaranjado y azul generaba una situación de igualdad, ¿no? Bueno, como en Guantánamo, la homogeneización, o sea, esta idea de pensar que la igualdad es uniformar y ubicar a la gente en proyectos de vida simétricos e idénticos para entonces pensar la igualdad. A mí me parece que debemos discutir con mucha seriedad en cómo se pensó en ese contexto, y además cómo podemos pensar eso fuera de las prisiones también, cómo la igualdad se pensó como uniformización. Yo creo que esto está muy cercano a los proyectos tecnocráticos que, fíjate, yo pienso que se extienden a otras dimensiones que ni se piensan desde las prisiones. Piensa en las subvenciones, por ejemplo, a través de los bonos a los sectores empobrecidos que no están vinculados con la prisión. Usted, para recibir el bono, señora, debe comportarse como una madre civilizada, ergo, tiene que mandar a su hijo a la escuela y tiene que comprobarlo, tiene que llevarlo a los controles médicos y comprobarlo, porque nosotros pensamos que eventualmente usted, por su incivilidad, que quizá es connatural, como un discurso de fondo, nunca fue explícito, debe participar de sistemas de disciplinamiento, ¿no? Yo creo que ese socialismo fue pensado como disciplinamiento y encontró en las prisiones como un paradigma, ¿no?, que finalmente fue un paradigma de enorme crueldad. Esa transición entre los años 2013 y en el 2014, que fue cuando nos golpeó en Quito, ¿no?, a partir de febrero de 2014, nosotras vimos en primera persona, digamos, lo que fue ese traslado, porque además venían las elecciones de alcalde y querían mostrar que la regional de La Tacunga estaba inaugurada, y mandaron a aquellos hombres del penal, independientemente de sus delitos, a situaciones infrahumanas en una cárcel que no estaba terminada. Y tenía fines electorales, ¿no? Porque venía la coyuntura de elecciones de alcalde, etc. Entonces, lo interesante es cómo en Ecuador se implanta un régimen que intenta ser disciplinario. He de decir que
nosotras sabíamos que fracasaría, porque a nivel global las cárceles no logran ser disciplinarias, ¿no? Pero sabíamos que fracasaría, pero sí tendría un efecto que es el que estamos observando hoy, que es el de construcción de situaciones de ultraviolencia. Ahora, el 90% y un poquitito más de la población penitenciaria es masculina. Hay una pregunta que nunca es hecha por las mujeres en prisión, ¿no? Y por el costo que la prisión tiene para las mujeres, como presas, pero también como familiares de aquellos hombres. Por ejemplo, en la transición, nosotras no solo los vimos sufrir enormemente a ellos, ¿no? Porque estaban siendo deshumanizados, estaban siendo privados de aquello que les daba humanidad en este tira y afloja, por ejemplo, en el penal, ¿verdad? Se les prohibió llevar objetos personales, no podían tener fotografías, digamos, tenían que llegar limpios y desnudos, ¿no? En la desnudez de su vida tenían que llegar a la nueva prisión a hacer su plan de vida. Y obviamente eso les generó un nivel de sufrimiento que los infantilizó en muchos sentidos, ¿no? Como pedir ayuda a las mujeres, tal. Pero nosotras vimos, por ejemplo, mujeres, compañeras, que tenían que en sus cuerpos, en la visita íntima, ¿no es cierto?, recibir toda la violencia de aquellos hombres violentados. Y esa es una dimensión de las prisiones que queda indiscutida y que de nuevo da cuenta de cómo las mujeres seguimos sosteniendo los planes punitivos de estadistas absolutamente desconocedores de la realidad social o, peor aún, no desconocedores de la realidad social, sino directamente trabajadores por el gobierno de la pobreza, ¿no? A mí me parece crucial pensar y entender por qué es el socialismo del siglo XXI el que instaura estos sistemas. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó que ahora observamos que efectivamente hay luchas entre bandas, ¿no es cierto? Que hay violencia letal, que hay armas en las cárceles, ¿no? Lo cual un poco da cuenta del fracaso de este sistema ultradisciplinario, ¿no? Que a nosotras nos tocó vivir como visita, desnudarte, ponerte en cuclillas, pasar por los escáneres, etc. Evidentemente hay una complicidad de las fuerzas policiales, ¿no? Y evidentemente hay una complicidad de guías penitenciarios, porque en las cárceles hay armas letales, ¿no es cierto? Y bueno, lo hemos visto y se muestra como una especie de gran y fundamental problema que yo creo que tiene el arte maléfico de invisibilizar la situación de la mayoría de las personas presas, ¿no? Muchos de los muchachos que nosotras conocimos en la cárcel del Inca ahora son hombres jóvenes presos. Y muchos de ellos tienen que malvivir y tienen que humilde y femeninamente vivir las luchas entre bandas y capos. No es cierto que el grueso de la población penitenciaria sea una población de mafiosos. Hay un gobierno del empobrecimiento que mete en prisión lo que se ha denominado rateros, ¿no es cierto?, microtraficantes, consumidores, gente desposeída, que tiene que afrontar la violencia estatal y la violencia mafiosa, ¿no? Una violencia mafiosa que tiene también alto impacto sobre las mujeres. Piensa en prisiones como la Regional Cotopaxi, que fue uno de los 3 grandes centros penitenciarios que creó la Revolución Ciudadana, ¿no? Creó la Regional Cotopaxi, el Turi en el sur y en Guayaquil, la Regional de la Costa. Hay un pabellón de mujeres que es separada, digamos, de los pabellones de los varones, por supuesto, por una puerta, ¿no? Hay que preguntar lo que está sucediendo con esas mujeres y hasta dónde esas mujeres también son carne de las negociaciones mafiosas de los hombres violentos, que yo insisto que son hombres en los que se intensifica la violencia por la prisión, ¿no? Y en ese sentido, nosotras pensamos que esta argumentación de las cárceles como entornos de lucha entre mafias es un discurso estratégicamente construidos para invisibilizar la realidad de las prisiones en prisión, la situación, de las personas en prisión. La inmensa mayoría depauperadas, la inmensa mayoría desposeídas por el propio Estado neoliberal, ¿no es cierto?, e incluso, digamos, por lo que fue el proyecto de la Revolución Ciudadana, que en la salida, digamos, les toca como malvivir y convivir con el mismo proceso. Es absurdo hablar de reinserción cuando una parte importantísima de la población no tiene empleo, por ejemplo, ¿no es cierto? Es absurdo hablar de rehabilitación cuando las prisiones son entornos de disputa violenta
que es una manera de disputar la propia humanidad, digamos, en la violencia de hombres desposeídos desde la infancia también, ¿no? Y que tienen que ser pensados en esos términos, porque de lo contrario estamos construyendo condiciones de guerra social, estamos construyendo condiciones de guerra que es en la que crecemos y vivimos y crecerán y vivirán nuestros hijos, ¿no? Es fundamental discutir en esos términos, en criterio de nosotras. Andrea, cuando Lenin fungía como vicepresidente de la República y era la cara amable del régimen, digamos, de la Revolución Ciudadana en el poder, anunció un programa que era Ecuador sin niños en las cárceles, ¿no? La realidad de los menores en las cárceles es otra de esas realidades tremendamente desconocidas, ¿no? Me atrevería a decir que intencionalmente invisibles, ¿no? Por parte de las instituciones de nuestra sociedad. No circulan datos oficiales, no hay un seguimiento de la situación de estos menores, de estos niños y niñas, no hay un análisis sobre, digamos, las consecuencias del encierro, o sea, no se ve eso al menos, es decir, o sea, no hay acceso a ese tipo de informaciones. ¿Qué implicó aquel programa realmente para las mujeres privadas de libertad y su vínculo materno, afectivo con las hijas y los hijos? ¿Y cuál es la situación que se vive en este momento? O sea, aquello se dio durante el periodo de la Revolución Ciudadana y en este momento hay alguna transformación, se deterioró, mejoró, o sea, ¿cómo estamos, Andrea? Sí, Ecuador sin niños en las cárceles fue nuevamente un proyecto ciudadano. Y cuando digo ciudadano, yo creo que con mucha furia, ¿no es cierto? Digo de las élites ciudadanizadas, como incapaces de realmente comprender, ¿no es cierto?, la experiencia de vida de los sectores populares en la historia de este país. ¿Por qué digo eso? Porque Ecuador sin niños en las cárceles era el proyecto de separar a los niños de las madres presas, planteando que las madres terminaban constituyendo un entorno inadecuado para las criaturas, sin tomar en cuenta el punto de vista de las criaturas. Yo creo que una política en femenino, que es por la que nosotras luchamos, es una política que coloca el vínculo en el centro de la reflexión. Y esas criaturas tenían una opinión, y te lo digo porque lo vi. Yo vi cómo el proceso de Ecuador sin niños en las cárceles encontró, por ejemplo, familias de niños sin madre malviviendo en el centro y sur de Quito porque perdieron el referente materno. Perdieron la posibilidad de que la madre contribuyera económicamente con la familia. Era un proyecto moralizante, no era un proyecto resocializante, no era un proyecto de transformación de la realidad de esas familias, era el castigo añadido a las mujeres por su delito penal, llamemos, había un castigo moral. Las cárceles, y yo creo que esto está, digamos, comprobado a nivel regional, no solo penalizan, digamos, la pobreza, sino que las cárceles construyen delincuencia, y esto es fundamental encontrarlo y verlo, ¿no es cierto? Las mujeres que han tomado la opción, por ejemplo, por el microtráfico, que es el gran delito por el que están las mujeres, la inmensa mayoría de mujeres, el delito, digamos, del microtráfico da cuenta de una alternativa económica en la falta de alternativas económicas. A mí me parece una evidencia. Nadie se pone en riesgo o trafica porque resulta interesante o creativo o algo por el estilo. Es una alternativa laboral, como vender caramelos en la calle lo es, o como prostituirse lo es. Es una alternativa económica. Esto quiere decir que los niños y las niñas de las familias vinculadas a la prisión son niños y niños cuyo horizonte de vida es la precariedad laboral. No hay otra imaginación posible, y fíjate que a veces participar en bandas se genera, sobre todo para los varoncitos, aunque no solo, ¿no es cierto?, como una alternativa de ser alguien, de poder hablar, de poder existir, de poder afirmar que existes. Es un mecanismo de escala social. Claro, claro. Excluido. Y de existir, ¿no? Ni siquiera es escala social, es de existencia simbólica. Ecuador sin niños en la cárcel fue un proyecto muy cruel desde la perspectiva nuestra, que te digo que lo vimos porque estábamos en el Inca, ¿no?, en la cárcel de mujeres. Primero porque obligó a las mujeres a agradecer al Estado por separarles de sus hijos, ¿no es cierto?, porque se ciudadanizarían, porque podrían tener accesos a una vida distinta a la que ellas les procuraban, sin discutir en absoluto lo que el propio Correa estaba diciendo, y es que las drogas implicaban delitos de pobreza. O sea, había incluso un contrasentido discursivo. Si son mujeres empobrecidas sin alternativas,
¿por qué quitarles sus hijos en lugar de ofrecerles alternativas, por ejemplo, ¿no? Había una cosa moralizante de la mala madre, la mujercita, etc. El tema real es que la delincuencia es reproducida por el Estado justamente por y a través, digamos, de la penalización de las mujeres madres, porque eso genera, digamos, entornos familiares de profundo abandono, de inseguridad y de normalización de la violencia estatal como contexto de vida, ¿no? Y de nuevo te digo empíricamente lo que estoy planteando, no lo imagino, no es que he encuestado ni siquiera al respecto, es que nosotras somos una organización a pie de calle y a pie de cárcel, ¿no? Y entonces tú ves cómo se construye la violencia de Estado como un horizonte de vida natural, ¿no es cierto?, como parte de la vida, y te das cuenta cómo la prisión, al desgarrar los vínculos materno-filiales, lo que hace es reproducir condiciones violentógenas, ¿no es cierto?, para los niños y las niñas. Entonces, Ecuador sin niños en la cárcel implicó una sobrepenalización de las mujeres, ¿no es cierto?, una penalización moral. Las mujeres fueron separadas de sus niños mayores de 3 años de edad y sin embargo, en este momento, en la cárcel de Chillogallo, que es la cárcel de mujeres madres, ¿no es cierto?, en la región donde nosotros trabajamos, tiene alrededor de 52 niños. Y tenemos alrededor de 40 mujeres conviviendo con sus niños en prisión, ¿no es cierto?, niños y niñas, en principio menores de 3 años, pero tenemos un hecho estadístico y es el de que alrededor del 90% de mujeres presas en este país son madres. Esto quiere decir que el propio proyecto de Ecuador sin niños en las cárceles, que protegía el vínculo materno-filial entre 0 años y 3, no se cumple para el grueso de las mujeres presas, ni se cumple para el grueso de sus hijos. La inmensa mayoría de mujeres presas en las regionales y en las otras prisiones de mujeres son mujeres separadas de sus hijos, porque el Estado no tiene condiciones para que realmente haya una convivencia de madres y niños menores de 3 años. Piensa además en todos los hijos e hijas de estas mujeres que sobrepasan los 3 años de edad y sobre todo intenta dimensionar, lo cual para la gente que nos escucha quizás es posible desde una perspectiva un poco autobiográfica, intenta dimensionar lo que implica como la ruptura de tus vínculos fundamentales. Es un castigo a la infancia inenarrable, porque además luego los niños no pueden narrarlo, es literalmente inenarrable, y las mujeres vivimos, ¿no? Porque además esa es la condición de las mujeres en el contexto occidental patriarcal, entre la culpa, la responsabilidad, porque evidentemente somos, y las mujeres presas son las que siguen sosteniendo esos vínculos. Entonces el castigo a la maternidad, pero a través de la maternidad, a los niños, a las familias, ¿no es cierto?, a través de las mujeres, hay un castigo a grupos familiares extensos que no se nombra, que no está tipificado, y un castigo a comunidades enteras, ¿no? Y así se reproduce la delincuencia. Yo insisto en que Ecuador sin niños en las cárceles y, digamos, en los proyectos actuales muestran cómo la perspectiva ciudadana es fundamentalmente moralista y desde ahí profundamente cruel, ¿no? Y por supuesto puedo extender eso a otras experiencias de mujeres que en este momento están penalizadas, por ejemplo por abortar, por interrumpir los embarazos, porque además hay niños, por ejemplo, que han muerto y la madre no pudo evitar la situación y en este momento están pagando prisión, y te das cuenta cómo esta dimensión moral del castigo, ¿no es cierto?, que afecta fundamentalmente a las mujeres, porque de los hombres, como dice Juliano, pues se espera que la delincuencia también es parte de una masculinidad, ¿no? Tiene su encanto, manejar armas, saber manejar... Fíjate que hay un encanto masculino en ello. Por supuesto, ¿no? que lo hay. Las mujeres son pecadoras. Las mujeres han roto con el mandato de una maternidad y de una sexualidad adecuada y por tanto son castigadas, digamos, moralmente. Eso no está tipificado, pero sin duda es el castigo más intensivo. Yo recuerdo cuando nosotras entramos en 2004 y creamos la organización y hasta la actualidad, si hay algo que las mujeres presas sufren profundamente, es el castigo a su maternidad. Y eso no está tipificado, no es legal. Eso no es legal. La ley dice que hay que proteger el vínculo materno de 0 a 3 años, que los niños tienen prioridad en esta vida, ¿no? Esta cosa tal, que piensa además a los niños como individuos sin vínculos, claro, ¿no? Que es una perspectiva occidental destructiva del lazo social. Pero insisto, no solamente son ellas castigadas, que es por lo que más sufren, ¿no? Las mujeres, y no solo en el Ecuador, plantean
yo puedo aguantar la prisión. Yo he visto muchas mujeres plantear, yo puedo vivir la prisión. Puta, mis hijos, ¿no? Hay un dolor ahí, hay un castigo ahí que tiene que ver con un mandato, ¿no? Que los hombres también han hecho un poco el quite y ellos sufrirán por otros motivos, pero sin duda ese es el castigo fundamental. Pero me parece crucial comprender, digamos, que a través de las mujeres se castiga grupos familiares y comunidades enteras. Yo creo que esa perspectiva es crucial y creo que es crucial entender que el régimen punitivo fractura nuestra sociedad, ¿no? Las clases medias empiezan a ver como con desconfianza y sobre todo empiezan a legitimar la crueldad. Y en el momento en que nosotras, hacemos legítima la crueldad como una dimensión de nuestra vida cotidiana, dañamos nuestra propia humanidad. Yo creo que ni siquiera dañamos solo la humanidad de los otros que sufren, sino dañamos nuestra propia sensibilidad, ¿no? Entonces, yo creo que la cárcel es espejo en ese sentido de la crueldad de la que somos capaces en la protección, digamos, de nuestros bienes privados y de nuestra mínima estabilidad, que es una estabilidad de mentira. Y yo creo que la pandemia nos está mostrando que es una estabilidad muy inestable, ¿no? Claro, su propia inestabilidad hace que las clases medias sucumban, ¿no?, a estos discursos securitarios. Andrea, hemos hablado hasta ahora de las y los reclusos, pero el ecosistema carcelario incorpora a otros actores, ¿no? Claro. Que son evidentemente los guías, los guardias, es decir, que también son gente que proviene de los estratos sociales. Sí, sí. De hecho, si les quitásemos los uniformes a los reclusos y a las reclusas, posiblemente tendríamos una confusión física, es decir, entre quiénes son los guardias y los guías y quiénes son los presos, ¿no? O las presas en este caso. Es decir, podríamos confundir a la población penitenciaria, ¿no? Sí. Quiero decir con esto de que, ¿qué pasa con esa gente? Es decir, estamos hablando de salarios precarios, estamos hablando de gente que carece de beneficios que muchas veces en teoría reciben los PPLs, ¿no? Es decir, ¿cómo es ese mundo? Háblanos de ese entorno que está en torno a las y los reclusos en las cárceles, ¿no? Déjame igual ubicarme en los dos periodos históricos que he intentado señalar. Digamos, el periodo previo a la Revolución Ciudadana, para señalar cómo efectivamente quienes estaban, no solo como guías penitenciarios, piensen las trabajadoras sociales, la gente de diagnóstico, digamos todos los funcionarios de las prisiones, se veían obligados por la fuerza de las circunstancias a lo que yo he definido como cogestionar la pena. Y ellos también están perplejos, sobre todo la gente de esa generación con la que yo sigo teniendo diálogo, es gente que está perpleja con lo que ha pasado. Yo creo que todavía no han logrado procesar los niveles de crueldad, digamos, añadida. Y evidentemente había primero un elemento fundamental que tiene que ver con qué significa, digamos, investir a una persona con el poder punitivo del Estado. Y ahí se generan relaciones interesantes, ¿no? Yo soy Andrea, tú eres Decio. Si uno de los dos eventualmente fuera uniformado, inmediatamente nuestra relación sería otra, por el solo hecho de estar investido con la autoridad del Aunque Estado. sea el último contra el penúltimo, ¿no? Exactamente. Y eso, digamos, evidentemente generaba fundamentalmente relaciones de abuso de poder, relaciones de chantaje sexual, pensando en la cárcel de mujeres. Hay muchos guías penitenciarios que son padres de hijos, hijas de mujeres presas, varios padres irresponsables, algunos poquitos padres responsables que cuando ella salió intentaron hacer familia, pero también negociantes, amigotes, podían beber juntos de vez en cuando, ¿no? Pero evidentemente con las asimetrías que implicaba investir a unos con el poder del Estado, con la sola autoridad, en relación con otras, ¿no? Esa asimetría generaba mucha violencia, las mucho abuso. relaciones de poder Foucaultiano. Exactamente. ¿Ves? Por ese solo hecho. Y sin embargo, el otro día, bueno, no el otro día, hace algún tiempo, yo hablaba con una mujer que ahora trabaja en la cárcel de Chillogallo, que fue trabajadora social en el Inca, ¿no? Y ella habla desde el lugar de la relación. Yo creo que la clave está en la relación. Ella habla de cómo, por ejemplo, cuando iban a tomar una decisión, si, por ejemplo, mandar a un niño a una fundación de estas, imagínate, el Jesús Divino Preso, cualquiera de ellas, donde iban a ser internados los hijos de mujeres presas, cómo ellas no podían evitar tener un conocimiento de causa, en el sentido de qué mujer se trata, hasta dónde la tipa se esfuerza por ser buena madre. Había como una humanidad inevitable. El contacto social genera al menos atisbos de humanidad.
al menos atisbos de comprensión. La burocratización que implicó el proyecto de la Revolución Ciudadana, fíjate, aun cuando tenían las escuelas estas de guías penitenciarios que generaron el tema de derechos humanos, implicó un proceso de burocratización y distanciamiento que los propios funcionarios, al menos con quienes yo mantengo diálogo, los mismos funcionarios piensan que ha hecho perder al sistema penitenciario su capacidad de gestión con criterios humanos de las situaciones. No es lo mismo pensar, ¿no? Esta señora muele a palos a su hija, entonces tiene sentido que hagamos tal movimiento, lo cual es muy humano, ¿no? No es lo mismo eso que establecer una relación atravesada por papeles, ¿no? En donde todo tiene que burocratizarse, nombrarse, deshumanizarse y por tanto perder la calidad. Curiosamente, varios funcionarios del régimen anterior que persisten, ¿no? Que siguen trabajando allí, añoran esa dimensión humana. Muestran cómo su trabajo burocratizado les impide actuar con un mínimo criterio de justicia, lo que ellos perciben como justicia, ¿no? Entonces, esta compañera que yo entrevistaba, o esta mujer funcionaria que yo entrevistaba, decía, no puedo entender bien, ¿no? Porque no veo, no entiendo, tengo que cumplir demasiados papeles, tengo que llenar demasiadas formas, no puedo atender a la población, ¿no? Entonces, fíjate cómo el relajo de las prisiones previas a la transformación ciudadana organizaba jerarquías que en la desinstitucionalización, por supuesto, generaban violencias bestias. Podías encontrarte una señora que el guía le cayó al huevo y la tenía encerrada 3 días en un cuarto, ¿no? Porque a él le salía de los huevos, cosas así, ¿no? Y la jerarquía con esta insignia del poder del Estado. Y podías encontrar contrapesos, tensiones y sobre todo podías encontrar organización de la población penitenciaria, ¿no? La gente se quejaba, ¿te acuerdas que existían los comités de presos? Claro que Y sí. conversaban entre ellos y armaban sus propias elecciones internas, todo el mundo tenía acceso a teléfonos celulares, había un conocimiento, ¿no? Ahí debe ser pensada, a mi juicio, ¿no? Como la estatización de la relación, para entender las jerarquías, y al mismo tiempo creo que eso nos ayuda a pensar, sin que yo por supuesto esté planteando que eran cárceles buenas o algo por el estilo, ¿no? Por definición generaban violencias brutales, racistas, ¿no? Porque además yo creo que muchos guías se veían en el espejo del preso, entonces como que daban con más dureza, ¿no? En las requisas, etcétera. Pero cuando se da el proceso de burocratización, lo que encuentras es justamente un distanciamiento que impide el reconocimiento recíproco, que yo creo que es un poco lo que nos pasa, digamos, a quienes no han estado en prisión, quienes no conocen la prisión y que ven esa cosa opaca llena de gente mala. Sobre todo lo que hay es distancia social, una incapacidad de humanizar porque no rozas, porque no ves, porque solo puedes imaginar. Y porque no quieres también. Claro, y porque tomas la opción de protegerte, ¿no? Pero hay una organización que a mí me parece curiosa, que es justamente la organización de los guías penitenciarios que fueron formados por la Revolución Ciudadana y que luego fueron separados del régimen porque intentaron, digamos, llevar al pie de la letra el tema de su formación, en tema de derechos humanos, anticorrupción, no sé qué. Tienen una organización, el otro día les entrevistamos y la verdad me quedé un poco así como perpleja, porque ellos primero dignificaban su formación, decían, a ver, a diferencia de los guías anteriores, tuvimos cursos que nos dio la Revolución Ciudadana, sabemos de derechos humanos, sabemos de anticorrupción, sabemos de cómo se debe gestionar a la población penitenciaria, pero nos echan porque queremos que el vecino no deje entrar la droga, y claro, ¿no? Entonces hay esta organización de guías penitenciarios que es sui generis, por decirlo menos, que algún día quizá les interesaría entrevistarles, porque tienen una perspectiva del sistema penitenciario muy de ellos. No sé. Pero bueno, demuestra esa teoría de las élites de que mejor no se eduquen. Total, porque ellos tienen una idea de cómo debe llevarse el régimen, porque sabes que existe, que termina siendo un chantaje, es un sistema de mínima, mediana y máxima seguridad, ¿no es cierto? Y máxima seguridad es de aislamiento total, tienes visitas una vez al mes, no tienes derecho a una serie de visitas, de accesos, estás en aislamiento, ¿no? Un poco tratando de emular el confinamiento solitario. Mientras que mínima puedes estar en cuartos comunes, etc. Entonces ellos mostraban, por ejemplo, cómo
la corrupción del sistema, porque además un sistema como el que estamos nombrando no puede funcionar sin corrupción. No puede, o sea, no existe la posibilidad de que no se construyan figuras de aprovechamiento de esas situaciones de precariedad, claro, de intercambio de drogas posibles, de negociazos. Claro. No existe la posibilidad, ¿no? Justamente por la deshumanización que implican. Y ellos, organizados, se quejaban de cómo habían sido echados los mejores elementos y de cómo había un uso inadecuado de la distribución de la población en mínima, mediana y máxima. Y ellos están en este momento denunciando la corrupción del régimen, ¿no? Y lo que ellos denuncian es que los malos elementos están dentro y que ellos fueron los preparados para el caso, ¿no? Lo cual te muestra un poco lo que dices tú, ¿no? Como mejor no educar demasiado, ¿no? Y al mismo tiempo los impactos como de la burocratización, ¿no? Como estas ideas tecnocráticas que yo debo decir... como también decía una compañera, Manuela, ahora se me escapé el apellido, cuando empezó a pensar también estas nuevas prisiones, como una voluntad disciplinaria, ¿no es cierto?, producida desde la formación en el exterior, desde una perspectiva absolutamente eurocéntrica, ¿no?, en este sentido de pensar blanco, con un desconocimiento profundo del régimen. O sea, esa gente se imaginaba cosas y a partir de lo que imaginaban que podía ser un proyecto de vida, así como en su mesa, en sus conversaciones, fueron construyendo un sistema que evidentemente ahora está monstrificado y que la gente está estallando porque era un sistema... Eso es muy propio de las planificaciones hechas desde los despachos, ¿no? Exactamente. Quiero decirte que esto lo hemos vivido varias veces. Este es el... Ajá. Andrea, hay una feminista referente a nivel latinoamericano, que es Rita Segato, ¿no? Y ella habla sobre el peligro que puede generar caer en el feminismo punitivo. Yo sé que esto es un debate no resuelto y desde esa conflictividad te lo pregunto, ¿no? Dice Segatos que se pregunta, ¿no? Segato, ¿qué es lo contrario de la impunidad? El punitivismo, ¿no? Entonces, en ese sentido te quiero hacer esa pregunta, ¿no? Quiero decir, ¿el punitivismo parece que es un mal que tenemos que afrontar o no? Es decir, ustedes como mujeres de frente que han participado, incluso han organizado encuentros, digamos, críticos con el sistema carcelario, etcétera, ¿cuál es vuestra posición respecto al feminismo, digamos, punitivista? ¿Y cómo es el debate que hay en el movimiento de mujeres al respecto, ¿no? Quizá empecemos por la propia Segato. Ella tiene un artículo curiosamente marginal que se llama Las prisiones o algo por el estilo, como pedagogía de la irresponsabilidad, que a mí me parece que es una reflexión muy interesante que la misma autora plantea, que además ella, hasta donde yo la he leído, se construye como una autora, fíjate, no abolicionista, sino que ella piensa que hay que trabajar con esos hombres en prisión, ¿no es cierto? Ella piensa que hay que trabajar en un alimento de su propio lenguaje y comprensión de la realidad. No es una feminista abolicionista en lo que a cárceles se refiere. Cuando ella habla de las prisiones como pedagogía de la irresponsabilidad, lo que ella muestra es que los propios perpetradores, una vez que en un sentido absolutamente mercantil reciben una serie de años que cumplir, dejan de ser responsables en relación con las víctimas, con la comunidad, de aquello que han cometido. Claro, pagaron. Exacto, y ya, ¿no? Claro. Pagaron, en el sentido mercantil, ¿no? Claro, Ella claro. hace esta asociación y a mí me parece como muy interesante este punto de partida. La cárcel es la pedagogía de la irresponsabilidad. Te tocan 30 años, ya no tienes que encarar lo que hiciste, ya no tienes que afrontar a quien dañaste, ya no tienes que enrostrar, ¿no?, como a la comunidad que lesionaste. Entonces, las prisiones desde esa perspectiva, a mí me parece muy acertado pensar que lo que construyen es irresponsabilidad. Cómo construir justicias que realmente construyan responsabilidad en torno a los actos, que te obliguen realmente a enrostrar, que te obliguen realmente a hacerte cargo del daño, digamos, que has infligido, que yo creo que están más en el contexto de la justicia indígena, por ejemplo. Yo creo que son mucho más prometedoras, incluso para las víctimas. Ni siquiera para el agresor, ¿no?, para el perpetrador, para quien ha generado daño y violencia, sino incluso para las víctimas. Porque piensa que es cierto, y esto yo creo que las compañeras
que piensan que tenemos que trabajar por la prisión de los agresores, ¿no es cierto? Es cierto que cuando un juez dice 35 años de prisión, por ejemplo, quien ha sufrido violencia primero experimenta la sensación de verdad. Porque siempre que sufrimos violencia hay duda sobre quienes hemos sufrido violencia, sobre todo en la violencia contra las mujeres, los niños y las niñas. Habrá sido, ella estaba borracha y se lo buscó, cómo estaba vestida, ella quería la violencia hasta donde permitió. Fíjate, hay una duda. ¿No? Claro. Entonces, cuando un juez, ¿no?, el tribunal dice culpable, hay un sentimiento de, pucha, dije la verdad. O sea, hay un reconocimiento social de verdad y eso es fundamental para las víctimas, ¿no? Yo creo que eso cuestiona sobre todo el hecho de que como comunidad no creemos a la gente violentada, ¿no? Mira todos estos casos de niños y niñas que han sufrido violencia sexual en las escuelas, ¿no? Que han sido cosas realmente graves, y fíjate cómo la duda se coloca en la voz de los niños, ¿no? Quizás se inventaron porque los niños ven fantasmitas. Entonces, la noción de verdad es fundamental para quienes han sufrido violencia, ¿no? Y luego, cosa que también cuentan las compañeras que trabajan en una perspectiva más legalista, ¿no? Como que quieren generar una justicia con castigo. Para muchas personas, sobre todo niños y niñas que han sufrido violencia, el hecho de que el agresor esté encerrado genera un sentimiento de que no pueden volver a ser violentadas, sobre todo en los menores, ¿no? Quizá las mujeres adultas podemos construir una cierta conciencia de cuáles son los acercamientos posibles. Los niños y las niñas tienden, aunque no soy especialista en el tema, ¿no?, más bien es lo que yo hablo con mis compañeras que están en esta otra línea del feminismo. Correcto. Los niños y las niñas tienden a mirar a sus agresores como todopoderosos, ¿no? Y por tanto muchas veces la prisión para estos niños es como una certeza de que no pueden irrumpir en mitad de la noche, por debajo de la cama, cosas así, ¿no? Entonces, fíjate cómo la idea de la responsabilidad es importantísima no solamente para los agresores, sino para quienes han sufrido violencia. Claro, la pregunta fundamental para nosotras es cómo construir responsabilidad, cómo construir reparación, cómo construir reconocimiento del sufrimiento vivido a nivel personal, familiar, comunitario, etcétera, evitando generar la irresponsabilidad de los agresores, ¿no? Y en ese sentido yo creo que ese gato acierta, es mi criterio. Yo creo que la cárcel los convierte en irresponsables, es más, la cárcel los convierte en víctimas, que es lo que yo te contaba. Tú miras, por ejemplo, a los hombres, ¿no?, presos, y estas imágenes se hicieron públicas, los hombres aparentemente contagiados de COVID, cuando ya al principio, ¿no?, cuando estaba contagiado este guía penitenciario, la solución del Estado fue meterlos en un cuartucho. Tú los ves y no puedes evitar ver víctimas, porque están victimados, o sea, porque están deshumanizados, porque están hechos polvo, porque sufren, ¿no? Entonces dices, la prisión no solamente los desresponsabiliza, los victimiza. Correcto. Para quien quiere verlos, ¿no? Porque luego tú puedes decir, bien hecho, y que sufran, y que se hagan polvo, alimentando tu crueldad, dicho sea de paso. Ni siquiera alimentando el castigo, porque esos tipos también se la saben buscar y pueden volver a vivir, sino alimentando tu propia crueldad. Entonces, la cárcel desresponsabiliza, victimiza, daña. Desde esa perspectiva, y citando a la autora en este sentido de la pedagogía de la irresponsabilidad, nosotras debemos afirmar que digamos, tenemos certeza de que la prisión no es una alternativa de justicia. Y además tengo que añadir que la prisión no puede ser una alternativa de justicia porque es un sistema violentógeno. Entonces, nosotras como movimiento feminista, y creo que estoy hablando por todo el movimiento, jamás vamos a hablar de pena de muerte, nunca. Y peor, pensar en la pena de muerte en manos del Estado, o sea, ya sería el colmo, tipificar la pena de muerte con los jueces que tenemos, o sea, sería otorgar un poder al patriarcado que ninguna de nosotras, ni la feminista más, me parece caricaturesco y falso llamar a una feminista punitivista, la verdad. Creo que lo que queremos es justicia y a veces vemos la justicia en la prisión. Eso a mí no me parece que nos haga punitivistas porque nos están haciendo daño. La pregunta es cómo sorteamos el daño, ¿no? Pero ni la feminista que crea en la prisión como una alternativa de proteger a las víctimas, etcétera, podría plantear la pena de muerte en manos del Estado. Eso no va a pasar, ¿no es cierto? Entonces claro, ahí surge una pregunta fundamental para nosotros. Es anticonceptual, ¿no? Quiero decir, está puede claro. ser, ¿no?
Y ahí surge una pregunta crucial para nosotras. ¿Qué sucede con los hombres que son excarcelados? Porque la cárcel es violentógena. O sea, a mí me parece evidente que tú mismo, o sea, métete en una prisión, te sacamos en 20 años y veamos hasta dónde estás hecho mierda. ¿Qué tipo de tipo sales, ¿no? Claro, porque tienes que defenderte, porque te han feminizado quizá a través de un acto de violación, porque te han masculinizado quizá para evitar el acto de violación, porque has aprendido a negociar, porque has descreído de la vida, porque has experimentado la deshumanización de tu persona. Entonces, la cárcel genera violencia. Entonces, fíjate la serie de elementos de primera importancia que debemos tener en cuenta a la hora de seguir confiando la justicia al Estado punitivo. Añadiendo además que el Estado es patriarcal, me parece de una evidencia indiscutible, y todas las feministas coincidimos. En nuestro país el aborto está penalizado. En casos de violación contra infantes, o sea, obviamente nosotras sabemos que el Estado es patriarcal. Está claro. Yo creo que la duda fundamental de nosotras como movimiento es ¿qué hacemos con tanta violencia? ¿Cómo construimos justicia? ¿No? Yo creo que esa es una pregunta central para nosotras, ¿cómo construimos justicia? Y ahí, claro, algunas compañeras van a plantear en lo inmediato, por argumentos que ya he planteado, en lo inmediato y hasta que se transformen las posibilidades de justicia, queremos prisión como una afirmación de verdad y como un aislamiento de los agresores. Otras planteamos, ¿no es cierto?, y quizá desde otras experiencias de vida, porque yo entiendo también, y esto debo afirmarlo, yo entiendo que el dolor legítimamente construye incluso sentimientos de venganza, y eso es real. Claro. Porque el dolor es inenarrable, porque nos han quitado hermanas. O sea, no estamos hablando de delitos de le toca el trasero, por ejemplo, estamos hablando de pérdidas de vida. Claro. Tenemos mujeres muertas, ¿no?, en feminicidio, niñas violadas. O sea, es evidente que queremos justicia, ¿no? Y la pregunta es cómo construimos justicia. Entonces, colocando en valor lo que las compañeras que plantean la necesidad de perdurar en la justicia de Estado, llamémosle así, la justicia punitiva de Estado, nosotras como mujeres de frente no creemos en la prisión, ¿ya? Porque creemos que genera más violencia para nosotras, porque nos hace más daño, digamos. Quiero salirme del ámbito carcelario para terminar con una última pregunta, Andrea, que tiene que ver precisamente con el feminismo, con el movimiento feminista, con los espacios de los movimientos sociales en los que militas, ¿no? Es una pregunta conceptual, ¿no? Es decir, el movimiento feminista ha ido asociado, digamos, históricamente a diferentes movimientos políticos de muy diversa índole, ¿no? Lógicas instaladas históricamente, etcétera, y ahí podemos hablar de, digamos, una diversificación del feminismo, y en ese sentido hablamos del feminismo evolucionista, quizás no aquí, pero en otros espacios del planeta, hablamos del transfeminismo, hablamos del feminismo de la igualdad, hablamos del feminismo de la diferencia, hablamos del feminismo socialista, hablamos del ecofeminismo, hablamos de un montón de cosas, hasta hablamos del ciberfeminismo, el último espacio, ¿no? Así desde la utopía de que las redes no tendrían esa carga patriarcal, cosa que yo discutiría, ¿no? Es decir, pero lo que te quiero decir en concreto es, desde Mujeres del Frente, es decir, háblanos como una vocera de Mujeres del Frente, que creo que sois una referencia del feminismo de base en el Ecuador. ¿Cuáles son las expectativas del feminismo de base? Defínenos el feminismo de base y cuáles son las expectativas que tenéis de cara al futuro para terminar con esta entrevista, Andrea. Digamos, Mujeres de Frente, primero yo creo que debe ser ubicada en el contexto del feminismo, sin duda como el movimiento social más importante de la contemporaneidad, por eso su pluralidad. Atraviesa, digamos, todas las instancias, nos encuentra en debates internos a nosotras intensivos, lo cual habla de su dinamismo, de su riqueza intelectual, de su poder transformador. Mujeres de Frente somos parte del movimiento feminista en esa pluralidad, ¿no? Y yo creo que la diversidad que tú nombras da cuenta de esa potencia política, que no es monolítica ni genera cosas idénticas, sino que nos encuentra en debates intensos e intensivos. Es imposible hacer política. Y que, si me permites, moviliza masas desde posturas sumamente radicales como el cuestionamiento del patriarcado. Exactamente. Y tienes una perspectiva feminista institucional, que quienes estamos en la autonomía discutimos de manera radical.
y tienes posturas de la diferencia que discuten con el transfeminismo, ¿no? en esta idea de construcción del poder de las mujeres. Yo creo que esta pluralidad de la que tú hablas, dentro de lo que nosotras nos inscribimos, habla de un movimiento rico, poderoso, múltiple, imaginativo, plural, ¿no? Yo eso lo celebro, incluso en la existencia y en la presencia de compañeras con las que tengo disensos radicales, ¿no? Y que creo, por ejemplo, el feminismo liberal, hay cosas que a mí me parecen, en fin, ¿ves? Pero ese debate es la riqueza. Mujeres de Frente, en concreto, somos una organización que cree que el feminismo solo puede construirse en la desigualdad y en la diversidad. Esa es como la base de nuestro feminismo popular. Mujeres de Frente somos una organización compuesta en la desigualdad. Yo soy profesora universitaria, como nombraste al principio de esta sesión de discusión. Hay compañeras que son estudiantes universitarias, hay compañeras que son trabajadoras del sexo, trabajadoras del hogar, comerciantes autónomas de la calle, recicladoras, compañeras excarceladas, compañeras que están en prisión, familiares de personas en prisión, mujeres desempleadas, en fin. Mujeres de Frente somos una organización en la desigualdad y esta nos parece una clave de un feminismo honesto en una región como la nuestra. Nosotras somos del criterio de que aunque se han generado cosas muy valiosas en las organizaciones feministas y los empeños feministas y colectividades en los sectores medios, y aunque desde estos sectores se nombran las desigualdades, no se puede construir un feminismo, digamos, con capacidad transformadora si no es en la experiencia de la desigualdad, ¿no? En Mujeres de Frente tiene preguntas fundamentales en torno a la redistribución, por ejemplo, de recursos, pero también en torno a la redistribución de la palabra. Digamos que nosotras nos debatimos en nuestra desigualdad, no la encubrimos y creemos que esa es una clave de nuestro feminismo popular. No es un feminismo que nombra a un pueblo feliz o un pueblo neutro, ¿no? Como lo popular, sino que nosotras afrontamos la desigualdad y creemos que eso es fundamental para poner sobre la mesa discusiones ya no solo en torno a la desigualdad económica, sino en torno al racismo, que muchas veces es autoinfligido, ¿no? Entonces, Mujeres de Frente somos una construcción en la desigualdad. Yo creo que esa es una pregunta fundamental. Fíjate, cuando hablamos de cómo la seguridad ciudadana fractura, ¿no? Las clases medias que se convierten en extrañas de los sectores delincuenciales, Mujeres de Frente queremos ser ese diálogo en la fractura, ¿no? Y nacimos en la fractura, nacimos en la prisión siendo desiguales y afrontando la desigualdad. Y déjame decirte que es duro, difícil, complejo, a veces nos tensiona, a veces nos encuentra en dilemas que no sabemos sortear, porque la desigualdad y las subjetividades que ha construido el proceso de desigualación en la historia de nuestro país son brutales. O sea, nuestras diferencias son profundas, incluso a nivel subjetivo, ¿no? Y eso es efecto del capitalismo, ¿no es cierto?, dependiente, y es efecto de nuestra historia. Pero nuestro feminismo popular no solo se construye en la desigualdad, sino en la diversidad. Las mujeres, y en general los sectores, ¿no?, populares, militantes, pero yo creo que las mujeres de manera muy particular somos enormemente creativas porque hemos tomado a cargo la sobrevivencia, en el cuidado, en la reproducción, en la desposesión. No claudicamos, ¿no? Fíjate cómo encuentras con mucha facilidad un padre que por su propia situación de miseria económica sencillamente se desentiende del cuidado. Las mujeres afrontan, ¿no? Y yo creo que eso construye una diversidad que no es la diversidad como de etiqueta. Somos indígenas o somos lesbianas o bisexuales o mestizas o afro, ¿no es cierto? Sino que es una diversidad, por supuesto, étnica, por supuesto, de sexualidad, pero también es una diversidad de emprendimiento, de creación, ¿no? Y en eso nuestro feminismo popular se construye en esa diversidad, ¿no? De hecho, Mujeres de Frente es como una comunidad de límites lábiles. Yo no podría decirte, si tú me dices, ¿cuántas militantes tienen Mujeres de Frente? Yo no podría responderte. Solo podría decirte que en este momento de pandemia, en donde hemos tenido que agregarnos por una cuestión de sobrevivencia, somos un grupo, digamos, de 80 mujeres cabezas de hogar que nos organizamos en una red de acompañamientos personalizados, porque la pandemia nos ha hecho sufrir mucho, sobre todo a las compañeras de sectores más empobrecidos.
porque la mayoría han sufrido infección de COVID en la desatención estatal más salvaje, no pueden atenerse al teletrabajo porque eran comerciantes en la calle o recicladoras, por ejemplo, han tenido que afrontar la calle y han tenido que afrontar la acusación ciudadana de que son responsables de la pandemia y del contagio. Has visto este discurso racista, ¿no? No es culpable el Estado, sino la gente que no es ciudadana responsable, claro. Y ahí están ellas racializadas. El perímetro del mercado central, no sé qué, esas cosas. Terrible, terrible. Entonces, en ese sentido, nos hemos agregado y somos una red de acompañamientos personalizados. Siempre hay una compañera que te llama para saber cómo estás, cómo están tus hijos, tu familia. Entonces, nos acompañamos recíprocamente. Somos 80 compañeras, pero tenemos una cantidad grande de gente que coopera con nosotras, que son parte de la organización, pero que son apoyos puntuales, que participa de nuestras iniciativas. Y esto yo creo que es bonito del feminismo popular, ¿no? Es arduo, muy arduo, pero al mismo tiempo es bonito porque sus límites son lábiles. Mujeres de Frente no pertenecen, Mujeres de Frente es. Algunas nos lo ponemos al hombro, eso es verdad, otras cooperan eventualmente, otras buscan sobrevivir en este contexto. Y yo creo que es esa experiencia, ¿no?, en la sobrevivencia en este momento. Yo creo que somos una organización de sobrevivientes en este momento, lo que constituye nuestro feminismo popular, un feminismo profundamente dinámico, un feminismo, digamos, que dialoga y que es con nuestros hijos y nuestras hijas, un feminismo profundamente vincular, porque somos mujeres profundamente responsables, quizá además, ¿no? Ahí están nuestros hijos, personas con discapacidad, ancianos, de los que nos estamos, ¿no?, haciendo cargo. Entonces es un feminismo muy dinámico, es un feminismo con los pies en la tierra, ¿no?, y que experimenta también estos dilemas, estos dolores, que hacen de nosotras un feminismo no ideológico, pero claramente autónomo, ¿no es cierto? Nuestro feminismo popular es un feminismo que entiende el Estado como un instrumento de clase. Nosotras entendemos, incluso por el Estado tecnocrático del que venimos hablando, nosotras entendemos el Estado como un privilegio de clase, ¿no? La gran mayoría de compañeras de nuestra organización sencillamente no podría estar en el Estado. Ese Estado no lo queremos, no queremos. Sabemos que somos autónomas en ese sentido. Sabemos que no queremos abonar a alternativas populistas que luego construyen las cárceles que nos castigan o que luego construyen los bonos que intentan moralizarnos, que no reconocen nuestra vida, que intentan generar economías sociales y solidarias cuadriculadas que no responden a lo que somos y hacemos, ¿no? En ese sentido somos autónomas y somos un feminismo que toma muy en serio la discusión contra el racismo, porque somos un feminismo, somos una organización a la que le atraviesa el racismo de muchos modos, ¿no? Primero el ejemplo que te daba de que ahora nosotras resulta y las personas en la calle son responsables de la pandemia, ¿no? Pero también el racismo autoinfligido, la destrucción de nuestras comunidades, muchas compañeras de clara raigambre indígena que no tienen memoria de su propia raigambre y que por tanto están rasgadas, desterritorializadas, ¿no? Entonces el racismo es una preocupación fundamental para nosotras porque estamos en un mundo poscolonial, me parece obvio, ¿no? En ese sentido pienso que podría definir, tratando de ser lo más justa, lo más honesta, digamos, con lo que somos en la vida cotidiana, nuestro feminismo popular, que es un feminismo que quiere dialogar con otras opciones y experiencias, digamos, en estos vínculos que no logramos consolidar, al menos nosotras como organización. Campo-ciudad, el diálogo con las mujeres del movimiento indígena es crucial, hasta para volver a territorializarnos, ¿no? El diálogo con las organizaciones de mujeres afro es crucial para poder volver a mirarnos en un espejo, porque somos una organización de mujeres desarraigadas, ¿no?, que es lo que nos ha dejado la ciudad, es lo que nos ha dejado la urbanización contrahecha de la historia de nuestro país. Gracias, Andrea. La verdad es que no te puedo decir otra cosa, ¿no? Muchas gracias a ustedes. Un lujazo tenerte hoy con nosotros. No, un gustazo. La verdad es Ojalá que queríamos afrontar el debate de las cárceles de frente, como nos enseñan las mujeres de frente, y hemos aprendido mucho. Muchas gracias por compartir este rato con nosotros, ¿no? Muchas gracias. Y muchas gracias al equipo, Julio, Santiago, muchas gracias por hacer posible todo esto, ¿no? Muchas gracias a ustedes. Gracias a ti. Ojalá sea útil.